Dos chicos paseaban tranquilos, hasta que escucharon algo detrás. Cuando miraron, un tigre corría directo hacia ellos. El motor de su moto rugía, el corazón también, y la distancia se hacía cada vez menor. Si tú estuvieras ahí, ¿acelerarías o te paralizarías? Cada escena que verás ocurrió de verdad. En varias, las personas estuvieron a segundos de que algo terrible pasara, y en otras no tuvieron tanta suerte. El último te dejará helado. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Desde lejos parecía una escena tierna, pero para esa madre, el auto era una amenaza. Corrió hacia ellos para espantarlos, y solo cuando se alejaron, volvió tranquila con sus pequeños. ¿Sabías que las madres son las más peligrosas del reino animal? La joven entró confiada a la jaula. Cuando en un momento el tigre la sujetó con fuerza, sus compañeros tuvieron que intervenir de inmediato. Fueron segundos, que parecieron eternos. El hombre solo tuvo una opción: trepar un árbol. Abajo, el animal seguía intentando alcanzarlo. ¿Sabías que los jabalíes pueden correr tan rápido como un ciclista? En varias grabaciones ocurre lo mismo. En la India existen varios casos reportados y grabados de leopardos que aparecen sin aviso y desaparecen igual de rápido. ¿Te imaginas caminar tranquilo y que uno surja de la nada? Quiso alimentarlo, resbaló, y quedó justo frente a una boca capaz de partir madera. El animal la abrió lentamente, y el tiempo pareció detenerse. Un segundo más, y la historia sería otra. El paseo era normal, hasta que el alce bajó la cabeza y cargó. En el último instante, el hombre se lanzó hacia un lado. El impacto pasó a centímetros. ¿Tú habrías reaccionado tan rápido? El turista quería un recuerdo perfecto. Se bajó, grabó, sonrió. De repente, el elefante decidió que era suficiente. Con un solo movimiento, volcó la motoneta. Personas intentaban ayudar a un pequeño elefante atrapado en una piscina, pero la madre no lo vio así. Se lanzó hacia ellos lista para defenderlo. En ese momento, rescate y peligro se volvieron lo mismo. Parecía una interacción divertida, hasta que el mono atrapó su cabello, y empezó a tirar con fuerza sorprendente. ¿Quién diría que algo tan pequeño tendría tanta fuerza? Todo era tranquilidad, conversaciones, risas, hasta que se escucharon cascos contra el suelo. Un caballo había entrado corriendo en la cafetería. El caos fue inmediato. La familia observaba desde dentro, creyéndose segura. El toro se acercó, tomó impulso, y golpeó el vehículo con fuerza brutal. El sonido del impacto lo dijo todo. Lo que parecía curioso, cambió en segundos. Tentáculos rodearon su brazo. Y el animal no quería soltarlo. Liberarse tomó más tiempo del que cualquiera quisiera. El mar estaba en calma, demasiado en calma. De pronto, algo gigantesco emergió desde abajo. Una ballena apareció bajo la embarcación, y por poco la vuelca. Escaló un muro alto, descendió, y quedó frente a depredadores reales. Los leones observaron, se movieron, y el final fue trágico. Esto demuestra por qué nunca se debe cruzar límites. La periodista hablaba frente a cámara, cuando el león saltó contra la malla. El golpe sacudió todo. El rugido se sintió incluso a distancia. Unos hombres avanzaban por un camino de tierra cuando de repente vieron algo adelante.
Era un tigre, caminando justo en medio de la vía. Se quedaron quietos observándolo, pero el animal los miró y empezó a acercarse. Al ver que seguía avanzando hacia ellos, decidieron arrancar. Durante unos segundos el tigre corrió detrás de la camioneta, hasta que de pronto se detuvo y se dio la vuelta, perdiéndose entre la vegetación. Minutos después regresaron con cuidado, y más adelante encontraron a varias personas detenidas en el camino. Todos estaban mirando en la misma dirección. Ellos también habían visto al tigre. Si te pasara algo así, ¿te quedarías a observar o te irías de inmediato? Música, luces, risas. Hasta que alguien señaló la oscuridad. Varias siluetas felinas observaban desde lejos. Y entonces, rugieron. Entre máquinas gigantes y ruido industrial, algo caminaba con calma. Un tigre cruzaba el lugar como si fuera su territorio. Días después, se supo que ya había atacado antes. Dos amigos descansan sentados junto a la calle, cuando un grupo de perros aparece corriendo directo hacia ellos. En cuestión de segundos los rodean. Los perros se lanzan, enganchan el pantalón y tiran con fuerza. El chico forcejea, lanza un golpe y eso basta para que los animales retrocedan y huyen. Una mujer camina sola con total calma, hasta que varios perros surgen detrás y atacan. La cercan, saltan y desgarran la tela. Ella cae y se cubre como puede mientras la jauría insiste. De pronto, una motociclista frena y vecinos salen corriendo al rescate. Gritos, pasos, ruido. Los animales se dispersan. ¿Crees que alguien habría llegado a tiempo si nadie veía esto? Todo estaba normal, hasta que una sombra cayó del cielo en picada. El ataque fue tan rápido, que casi nadie lo vio venir. Una cuidadora se encontraba dentro del recinto alimentando a varios pandas. Todo parecía tranquilo, incluso tierno. Los animales estaban cerca, comiendo con calma, y nada indicaba que algo pudiera salir mal. Pero en cuestión de segundos, el ambiente cambió. Uno de los pandas se movió bruscamente hacia ella, luego otro, y de pronto los tres estaban encima, empujándola y sujetándola con su peso. La mujer intentaba mantenerse en pie, pero los animales no se apartaban. Aunque no parecían atacar con furia, su fuerza era evidente, y cada movimiento hacía más difícil liberarse. Desde afuera, otros trabajadores se dieron cuenta de lo que pasaba y corrieron a ayudar. Entre varios comenzaron a tirar de los pandas, separándolos poco a poco mientras la cuidadora trataba de salir. Fueron momentos tensos, porque aunque muchos piensan que los pandas son inofensivos, siguen siendo animales fuertes y salvajes. Finalmente lograron apartarlos y sacarla del lugar. Un toro puede pesar más de 500 kilos y embestir a gran velocidad. En segundos puede ser mortal. El público gritaba, pero él solo escuchaba pasos detrás. Los cuernos pasaron tan cerca, que casi lo alcanzan. Salió del agua sin notar nada extraño, hasta que alguien señaló su espalda. Ahí, se movía algo. Un pulpo se había aferrado sin que lo sintiera. Varias escenas distintas, mismo resultado. Cuando estos gigantes avanzan, nadie quiere quedarse cerca. Un hombre corre con todas sus fuerzas mientras un elefante lo persigue cada vez más cerca. Logra esconderse debajo de un carro justo a tiempo. Un segundo más, y no se salvaba. Se acercó con curiosidad, y terminó aprendiendo por qué todos mantienen distancia. Primero una sombra, luego un golpe seco desde abajo. El tiburón había mordido la embarcación.
Entraron confiados al recinto, pero el león decidió recordarles quién manda. Un movimiento, y lanzó la mordida. La joven se acercó mientras el animal se bañaba, y en un instante recibió un golpe que la lanzó lejos. Dos chicos avanzaban, hasta que el gigante empezó a correr detrás. El sonido de sus pasos hacía vibrar el suelo. Un hombre iba tranquilo en su camioneta, hasta que vio algo gigante frente a él. Un elefante salvaje venía directo hacia el vehículo. El conductor, asustado, se baja y se aleja, pero el elefante no se detiene. Lo grababan desde el vehículo, hasta que el rinoceronte comenzó a correr directo hacia ellos. La calma desapareció en segundos. Un ciclista recorría un sendero en medio del bosque. Todo parecía tranquilo, hasta que miró atrás, y vio un oso corriendo directo hacia él. El ciclista pedalea con todas sus fuerzas, pero el animal no se rinde. La persecución dura varios segundos que parecen eternos. ¿Crees que logró escapar? En plena selva, un hombre iba montado sobre un elefante, cuando de repente, de entre la maleza, un tigre salta directo hacia él. El felino intenta alcanzarlo con sus garras en pleno aire. Por suerte, el salto no fue suficiente y el ataque falla por centímetros. Estaba molestando a una pequeña ardilla, creyendo que era inofensiva. La grababa y molestaba hasta que la ardilla se detuvo. Del bosque salen ciervos saltando. Uno de ellos calcula mal, y cae directamente sobre el capó de un vehículo. Un niño observaba a un león en el zoológico, fascinado. Se da la vuelta para irse, y en ese instante el león corre directo hacia él con toda su velocidad. Un grupo de turistas avanza en su vehículo de safari, cuando un elefante aparece detrás y empieza a correr directo hacia ellos. El guía acelera mientras el animal golpea el suelo con fuerza y reduce la distancia peligrosamente. Estuvieron a segundos de que los alcanzara. Mismo recorrido, distinta amenaza. De repente, un hipopótamo corre hacia el vehículo con la boca abierta. Pocos saben que un hipopótamo puede ser más peligroso que un león. Unos hombres juegan golf tranquilos cuando un canguro entra al campo y se acerca de forma intimidante. Uno intenta ahuyentarlo, pero el animal se lanza, lo golpea y lo hace caer. El hombre rueda por el césped intentando cubrirse mientras el canguro lanza patadas. Nadie esperaba que el partido terminara así. Dos embarcaciones flotaban juntas en el mar. Todo parecía tranquilo, hasta que algo empieza a golpear desde abajo. Son tiburones, chocando contra los botes una y otra vez, como si intentaran voltearlos. ¿Tú qué crees que ocurrió? ¿Sobrevivirías a algo así? Suscríbete ahora y descubre hasta dónde puede llegar la naturaleza cuando nadie está listo, porque lo que viene en este canal es todavía más extremo.